el Señor me lo bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Feliz martes para todos, estamos muy contentos, estamos iniciando la semana de aniversario. La verdad que el Señor nos vino hablando grandemente en esta temporada, más esa palabra profética que trajo el pastor Mauricio Alvarado, donde la iglesia se prepara para un gran remanente y para la expansión de la palabra de Dios a cada uno de sus hijos. Recordemos que la iglesia no es solamente una estructura física, sino que somos cada uno de los hijos que estamos llevando adelante ese mensaje sobrenatural en nuestra vida. Si quieres dejar tus peticiones o tus comentarios, deja en la bandeja de comentarios. Suscríbete a nuestros canales en YouTube. Síguenos en TikTok y en Facebook, donde tenemos siempre una palabra profética, más en esta semana del aniversario de Vino Nuevo, donde el Señor viene hablando y revelando palabra profética para tu vida y para cada uno de sus hijos. Sin mayor preámbulo, vamos a pasar esa palabra revelada que el Señor trajo por medio de mi hermano, el pastor Mauricio Alvarado, con esa palabra que te va a servir para cambiar, para ti, para tu vida, y ¿qué dice? También para ti. Quiero invitar al pastor, pregunto, José Mauricio, no va a ver que agregue nombre innecesariamente, disculpe. Pasa, pastor José Mauricio Alvarado es un amigo que nos hemos conocido por agosto del año pasado. Para mí es una bendición, me invitó a su iglesia muchas veces, no iba por falta de tiempo, pero finalmente hicimos el espacio y lo apoyamos en su vigilia, y la verdad que hasta salimos con palabra profética también ahí. Mire que el pastor no sabe de mi vida, aclaro, pero el Señor le había revelado algo fuerte. El Señor reveló todos los procesos, las cosas que el enemigo me hizo, y la verdad dije, wow, y eso que no le conté mi historia, ¿qué pasaría si lo hubiera contado? Entonces, agradezco mucho esa palabra, pastor, y ahora le entrego este lugar que es todo suyo. Primero voy a todo suyo, así que lo que el Señor le revele. Así le digo siempre. Gloria a Jesús, gloria a Dios. A las 4 de la mañana. Que Dios les bendiga a todos, hermanos, en esta hermosa noche. Que Dios les bendiga más. Estamos agradecidos con el Señor por la vida que nos regala. También estamos agradecidos con el Señor porque Él ha sido bueno con nosotros. Desde un principio, hermanos, pues Él ha estado en cada proyecto de nuestra vida, dándonos la oportunidad de poder estar de pie, y ese es un milagro grande. Amén. Bendecimos la vida del pastor Gasparuti por la oportunidad, es un privilegio grande. Dios bendiga a los hermanos locales de esta iglesia, hermanos. Dios bendiga esta obra, hermanos, Vino Nuevo, que sé que es un propósito grande por el cual pues Dios, hermanos, tiene a esta iglesia en este lugar, en este sector precisamente, porque a veces uno piensa y dice, bueno, ¿será que el lugar será el equivocado o será que el lugar es el bendecido? No es el lugar, es el propósito de Dios, porque nosotros podemos ver al pueblo de Israel que pudo haber desaparecido en Egipto, y el pueblo no desapareció. El pueblo tomó más fuerza y el plan del Señor se llevó a cabo estando el pueblo de Israel en Egipto, es decir, donde ellos no eran absolutamente nada, pero donde Dios extiende un propósito, ahí hay un milagro, y eso es una bendición tan grande. Estamos en el inicio de lo que es el primer aniversario, y ese es un regalo grande que Dios ha permitido. Pensando en eso, quiero invitarlos que vayamos nosotros al libro de Nehemías, en el capítulo 8. Hemos escuchado acerca del avivamiento, hemos escuchado acerca de los propósitos que Dios tiene,
hemos escuchado acerca de los planes que Dios tiene, pero uno de los grandes avivamientos se llevó a cabo precisamente en el capítulo 8 de Nehemías. Y es ahí donde el plan de Dios es más hermoso, porque donde nosotros pensamos que no va a haber nada es donde hay algo, porque el plan de Dios se lleva a cabo así, y el plan de Dios es perfecto, así de esa forma. Vamos a irnos al capítulo 8 de Nehemías. Amén. Capítulo 8 de Nehemías. Vamos a leer un par de versos, y eso lo vamos a empezar a hacer desde el verso 1 para poderlo comprender mejor. ¿Estamos ahí? Amén. Vamos a leer de la siguiente manera, honrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Dice la Biblia: venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó, diga conmigo, leyó. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Amén. Verso 4. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de, ¿qué dice? De madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcias y Maasías, y a su mano derecha y a su mano izquierda Pedayas, Misael, Melquías, Jasum, Hasbadana, Zacarías y Mesulam. El verso 5. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo, ¿qué dice? Atento. Vamos al cielo. Padre, gracias por tu palabra. Te pedimos por favor que nos bendigas en esta hermosa hora. Gracias por esta iglesia, Vino Nuevo, Señor, acá en El Salvador. Gracias, Cristo de gloria, por traer esta iglesia, Señor amado, a esta colonia Belén, Cristo bendito. Gracias por el pastor Gasparuti que lo has levantado, Señor, para poder emprender, Cristo amado, esta labor. Te pedimos por los hermanos presentes, por los hermanos que están a través de las redes sociales, que ahora podamos ser bendecidos a través de tu palabra. Gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Puede sentarse. Gloria sea al Señor. Dígale que le queda ahí a la par: Dios ha de traer un grande avivamiento. Amén. Dios ha de traer un grande avivamiento. Quiero hablar, hermanos, un poco a manera de introducción. Para esta ocasión nos vamos a evitar, hermanos, ciertas cosas que en este caso, hermanos, no nos traerían el impacto necesario. Quiero más que todo traer el impacto necesario para sacar una conclusión. Pero a base de una introducción podemos hablar que el pueblo de Israel atravesaba una de las necesidades más grandes sobre la Escritura y con la palabra de Dios. El pueblo de Israel para ese momento estaba atravesando una situación tan dura donde no había un avivamiento, no había un aire fresco, hermano, que pudiera traer, hermano, lo necesario incluso para que la piel del pueblo se pudiera sentir tranquilo. Ellos sentían que el ambiente o la atmósfera en la cual estaban viviendo era totalmente una atmósfera errada. No había una unción de Dios, no había un respaldo de Dios para las cosas. Había necesidad de muchas formas y de muchas maneras. El pueblo de Israel atravesaba situaciones tan complicadas, problemas familiares, problemas de padres con los hijos, problemas de los sacerdotes, problemas a través de la necesidad del templo, que la administración no se estaba haciendo bien. El pueblo de Israel no tenía lo suficiente para poder acercarse a Dios. Una de las cosas que había también sucedido para este entonces es que no había una comunión con Dios, no había un deseo de estar ligados a Dios. O sea, había una mortandad tan grande, y esto era porque precisamente los libros de la ley para este entonces se habían apartado.
Amén. Significa que la palabra de Dios, así es, la palabra de Dios se había hecho a un lado. Por lo tanto, cuando la palabra de Dios hace falta en el corazón, lo que va a haber es una mortandad. Lo que va a haber es un desierto donde no se encuentra ninguna fuente para ser refrescado por la misma. Cuando no tenemos palabra de Dios, lo que hay es una necesidad en el corazón y a la misma vez no hay nada que pueda llenar, porque no hay nada que pueda ser lleno sino solamente con lo que es la palabra de Dios. Si hay algo que puede completar y puede sustentar en la vida del ser humano, esta es la palabra de Dios. Amén. Viendo la situación que se estaba llevando a cabo, hay algo que se trata aquí con Nehemías, que Nehemías pues era el gobernador político para este entonces, es decir, era el líder político para este entonces, y Esdras era el sacerdote que administraba para ese tiempo. Pero ni Esdras para este tiempo actuaba, precisamente porque había una necesidad en el corazón del pueblo y el pueblo estaba totalmente muerto. Había hombres, porque siempre donde hay una mortandad siempre hay un deseo de querer ver un cambio. Siempre hay personas, y hay unos 3, de unos 10, siempre hay unos 2 que intentan siempre mantener la oración, que intentan guardarse para Dios, que intentan mantenerse siendo diferentes al resto, que intentan vivir de una manera genuina con el Señor, que intentan vivir obedeciendo a Dios a pesar de que su entorno, su alrededor esté viviendo alejado y apartado del Señor. Amén. Sobre esto había gente que deseaba y anhelaba la palabra de Dios, pero eran más los que no querían oír del Señor. Viendo esta necesidad, se manda a llamar al pueblo para que se reúna como un solo hombre, para que pudieran reunirse en la plaza y ellos se pudieran reunir como antes no se reunían para oír la voz de Dios. Anteriormente, de tiempo en tiempo, el pueblo subía al templo cuando era necesario llevar a cabo los sacrificios, porque era necesario pedirle perdón a Dios. Amén. Era necesario volverse a Dios, era necesario decir: Señor, me toca ahora venir y decirte perdóname, y quiero que puedas tapar la culpabilidad de mi pecado. Pero para este entonces la gente no iba, no se acercaba, no buscaba. Entonces hubo una orden de poderse juntar como un solo hombre, es decir, que todos se pudieran acuerpar en una sola actividad. Viendo esta necesidad, el sacerdote Esdras es el que trae el libro de la ley a la congregación, es decir, al grupo reunido congregado. Y mientras ellos están reunidos, él empieza a hablar a todo el pueblo, porque ya el pueblo estaba atento cuando el libro de la ley se había vuelto a abrir. Vean lo que había pasado. Ya el libro de la ley no se leía, la palabra no se leía. Ya no había nada que activara la fe también en la gente, porque no había un aire fresco para que pudieran ellos entender que respirar es por un milagro de Dios. Cierto. Cada vez que usted escucha la palabra de Dios, usted entiende que de Dios se trata. ¿No? Ahora, sobre esto el verso 5 es clave. Si nosotros nos vamos al verso 5, dice la Biblia: abrió pues Esdras el libro, ¿a qué dice? A ojos de todo el pueblo. Amén. Porque estaba más alto que todo el pueblo. Vea cómo hoy estamos viviendo la misma situación. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo, ¿qué dice? Atento. Verso 6. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió: amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Esto nos enseña de que cada vez que haya una necesidad en el corazón de las personas, la palabra de Dios es necesaria para poder adorar y sentir que tenemos vida con el Señor. Amén. Y ahora quiero traer una aplicación a nuestra vida, y luego vamos a tratar la manera de desglosarlo mejor. Pero en esta aplicación que quiero traer no voy a mencionar puntos. Quiero platicarle un poco acerca de la circunstancia que muchas veces se vive como pueblo de Dios. Amén. Siendo hijos de Dios, siendo hombres de Dios o mujeres de Dios, no podemos negar muchas veces la necesidad y la mortandad en la que caemos.
Hay temporadas en la vida cristiana donde venimos a la iglesia sin el deseo de querer estar. Nos ha tocado que predicar sin el deseo de tener que predicar. Nos ha tocado que escuchar o adorar sin el deseo de querer adorar. Amén. Y esto significa que en nuestras vidas son necesarios los desiertos, porque los desiertos han de empujarnos a entender que debemos vivir dependiendo totalmente de Dios. Amén. Si no hay necesidades en el corazón, no hay una búsqueda. Si no hay un desánimo en la vida de la persona, no entiende qué es estar en desaliento y qué significa que Dios aparezca para activar en nosotros el deseo de seguir adelante. Tiene que haber un tiempo donde nosotros como que parece que no encontramos el árbol que nos dé esa sombra en medio de las tempestades, o en medio del calor más fuerte, donde sentimos que nuestra piel revienta muchas veces. A veces vamos a tener oraciones tan secas que como que sentimos que Dios no está con nosotros. A veces vamos a tener sometimiento, vamos a tener vigilias para buscar a Dios. Y más bien parece que a Dios no lo podemos encontrar. Entre esta aplicación que estoy haciendo, quiero directamente traer la aplicación a la circunstancia de la vida que muchas veces nos golpea. Los problemas matrimoniales, los problemas en el hogar, los problemas del deseo de buscar a Dios muchas veces terminan muriendo. ¿Por qué? Porque la situación de la mortandad en la cual nosotros vivimos, no estamos experimentando un avivamiento. Y mientras un avivamiento no se experimente, porque hace falta la voz de Dios a nuestro corazón, seguiremos viviendo así. Sin sentir a Dios, sin saber qué es hoy sentirme fuerte, porque más bien parece que el pueblo de Israel a la misma vez se sentía debilitado, se sentía sin fuerzas, se sentía sin ánimos para adorar a Dios y sin ánimos de querer volver a exaltar al Señor. Amén. Es la misma situación en la que nosotros podemos estar muchas veces viviendo, experimentando. Pero viendo esta situación, yo quiero invitarle a usted a que veamos el verso 8. El verso 8 dice de la siguiente manera, oiga bien, y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y oiga lo que dice, y ponían el sentido de modo que entendiesen que la lectura. Mira la gran diferencia que hay. Ellos ponían, uno, el sentido; dos, la forma era para entender la lectura. Hay una gran diferencia en venir a la iglesia y sacar el sentido cuando nosotros estamos viviendo una necesidad o un vacío espiritual. Amén. Venir a la iglesia activa en nosotros el deseo de querer poner el sentido muchas veces en medio de la situación que no nos deja abandonar, oiga bien, esa carga que a veces nos impide sentir a Dios en la iglesia. Amén. Esto implica el cansancio de un día de trabajo. Esto implica el cansancio, la fatiga que muchas veces tenemos. Nuestro principal enemigo, nuestra mente, nos dice: mejor te hubieses quedado en la hamaca o en el sillón, en la silla, tomándote una taza de café, te hubieses quedado haciendo algo, porque más bien parece que es una pesadez tan grande, ¿me entiendes? Viviendo en la misma iglesia. Uno de los consejos que quiero traer, y ya vamos a traer algo más sobre esto, pero uno de los consejos que quiero exponer ahora es que cuando usted sienta la misma condición que el pueblo de Israel atravesaba, tratemos de poner el sentido siempre en la lectura de Dios. Por muy cargado, por muy fatigado, por muy cansado, por muy pesado que pueda sentir ese momento de oír la voz de Dios, por muchos sueños que le pueda dar, porque no hay un avivamiento. El que vive en un avivamiento vive despierto y vive atento de Dios. Desea estar escuchando la voz del Señor, desea oír la palabra de Dios, desea y anhela más del Señor celosamente, porque está viviendo y experimentando un avivamiento. Pero si usted no experimenta esto, yo le quiero invitar a que pongamos el sentido, uno, en la palabra de Dios. Esto va a traer grandes cambios a nuestra vida, y esto nos va a hacer también entender la lectura. Sobre esto el pueblo de Israel, mientras ponían el sentido en la palabra y mientras entendían la lectura,
había algo que no se puede sacar por el medio. Y es que ellos sabían que leer la ley era algo confrontativo para sus vidas. ¿Qué es lo que había leído el profeta, hermanos, o el sacerdote Esdras? La ley. Y esta ley de Moisés expresaba, bien directamente y apuntaba al corazón las faltas que se habían cometido. Amén. Si hay algo que a nosotros nos puede traer a un avivamiento, es que hay arrepentimiento en nuestra vida. Si no hay un arrepentimiento en nuestra vida, entonces no puede haber un avivamiento en nuestro corazón. Usted siente que puede traer un avivamiento a su vida cada vez que logra arrepentirse. Porque si el pueblo de Israel habían cometido el pecado grande de abandonar a Dios para este tiempo, ya no oír a Dios, no sentir a Dios, significa que ellos habían entendido que habían sacado a Dios de sus vidas. El día que usted se arrepienta de la maldad y del pecado que a veces se comete, y la misma vez entendamos que la palabra nos ha a nosotros acusado para traer un arrepentimiento, y lo aceptemos porque hemos puesto el sentido y entendemos la lectura, entonces activaremos en nosotros el deseo de querer vivir personas nuevas, como personas que tienen la necesidad de vivir con un Dios que en verdad existe y vive para siempre. Si no, siempre habrá una sequedad, habrá un vacío, habrá un silencio en nosotros. El pueblo había entendido que necesitaban arrepentirse, que era el tiempo de volver a arrepentirse porque se habían equivocado. Yo pregunto, ¿será que usted está poniendo el sentido en la palabra hoy? ¿Ha puesto el sentido en la lectura que hemos brevemente hecho? El verso 9 dice: y Nehemías el gobernador y sacerdote, Esdras escriba y los levitas que hacían entender al pueblo dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras ¿de qué? De la ley. Oiga lo que dice, verso 10. Luego le dijo: id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. ¿Qué quiero hacer entender con esto? Brevemente, hermano, escucha lo que les voy a decir. ¿Sabe qué es lo que nosotros en verdad, hermanos, hacemos cuando escuchamos y ponemos sentido en la lectura de Dios? Y cuando entendemos que hemos fallado, porque el pueblo, cuando ellos no querían a Dios, hoy estaban terminando en lloro. Después de que ellos llegaban cansados, después de que ellos no querían subir a adorar, después de que ellos no querían volver a sentir a Dios, después de que ellos habían ignorado a Dios, incluso los sacerdotes le habían dado la espalda a Dios, después de que la palabra no se leía, después que iban sin ganas, ¿saben cómo terminaron ellos? Terminaron llorando cuando se había escuchado la palabra de ese libro santo y bendito. Amén. Para traer los grandes avivamientos en nuestra vida necesitamos primero entender que nos hemos equivocado. Aquí cuenta la palabra de Dios en el verso 9 y en el verso 10 que hubo una fiesta. Ahora yo quiero traer una invitación a la iglesia a Vino Nuevo. Si nosotros hemos visto que en este año ha sido un año de procesos duros, ha sido un año donde a lo mejor no se ha visto algo claro para decir: hoy voy a aprender a confiar más. ¿Por qué? Porque sé que no ha sido un año fácil. A manera general, cada vez que hay comienzos y principios en nuestra vida, de un ministerio o de una iglesia, lo que hay mayormente es desánimo. Le voy a contar por qué. Desánimo por la carga del rechazo. Desánimo por la carga de nuestro peor enemigo, nuestra mente. Desánimo por la fatiga de que fuimos señalados y porque muchos nos acusaron que no habría un crecimiento, que no iba a haber la voz de Dios en medio de una actividad o de un proyecto como Vino Nuevo en El Salvador. La fatiga o el cansancio de decir: es que hay una lucha grande, porque en lugar de recibir apoyo recibimos todo lo contrario. En lugar de que los pastores pudieran apoyar esta iglesia, le han dado la espalda. En lugar de que más líderes se pudieran sumar, porque para este pueblo de Israel, los sacerdotes hacían lo que querían.
Ellos practicaban la injusticia. Y este año ha sido un año donde se ha practicado la injusticia alrededor de Vino Nuevo. ¿Por qué? Porque justicia es poder ver con ojos de esperanza que esta iglesia habría de tener fruto. Y en lugar de ver una mano amiga, se podría decir, o una mano de Dios para apoyar esta obra o esta actividad, lo que ha habido es rechazo. En lugar de poder recibir un apoyo, una llamada, pastor, ¿cómo está? ¿Cuándo nos podemos apoyar? ¿Cuándo podemos hacer algo? Cuente conmigo. En lugar de escuchar un cuente conmigo, no se escuchó nada. ¿Sabe qué significa eso? Significa una mortandad alrededor de un proyecto de Dios. Significa una mortandad, significa que muchos están con una daga para poder herir y apuñalar antes de poder apoyar. Y este pueblo había entendido que no había sido fácil para ellos porque no se habían arrepentido. Pero siempre donde hay un pequeño remanente de 2 o 3, como en este pueblo había, es el mismo ejemplo claro de cómo esta iglesia puede estar con 2 o 3, 5, pueden haber 6, pueden haber 3, pueden haber nada más 2 niños. Pero ¿sabe qué es lo que quiero compartir en esta noche? Es de que aunque hayan 2 o 3, no importa, la mano de Dios ha de sostener esta obra. Y mientras Dios sostenga esta obra, pueden haber 5 y ahí la mano de Dios ha de estar extendida siempre. Ahí es donde se ha de ver un milagro, ahí es donde se ha de ver la mano de Dios, ahí es donde se ha de ver el fruto de Dios. Porque ¿cómo podemos ver el mayor avivamiento en este pueblo? Simplemente con un sacerdote dispuesto a leer el libro de la ley, aun cuando el pueblo no lo quiere. Cierto. ¿Sabe qué marca la diferencia, hermano, para traer un avivamiento? Es que aunque 3 o 4 o 10 no quieran, pero si uno quiere y si uno desea poder traer la diferencia, a marcar una diferencia como los demás a lo mejor no quieran ver o hacer o apoyar, ahí Dios ha de obrar, ahí Dios ha de bendecir, ahí Dios ha de hacer. Después de que veíamos a Esdras traer el libro a un pueblo muerto, oiga bien, nuestro alrededor o nuestro país vive una mortandad tan grande. Cierto. Nuestro país está atravesando uno de los problemas más duros en la vida, y ese es el problema del egoísmo. No podemos hablar de avivamiento si el egoísmo no lo podemos sacar de nuestro corazón. ¿Me entendió? Porque lo hemos experimentado. Hemos visto cada quien trabajando por su lugar y cada quien velando por lo suyo. Hemos visto gente necesitada y a la gente necesitada se le ha ignorado. Hemos visto gente con el deseo de honrar a Dios y hemos matado las esperanzas y el deseo de ver un fruto de Dios en ellos. Porque nos hemos hecho clasificadores y seleccionamos lo que ya estamos y lo que podemos hacer. Y ese ha sido un problema grave. Tener que ser clasificadores en nuestro país, El Salvador. Hemos clasificado las iglesias que están clasificados para poderlo hacer, valga la redundancia. Nos hemos puesto a seleccionar las iglesias que están al borde o a la altura de llegar al cielo. Nos hemos puesto a clasificar la adoración de cómo debe de ser. No es que si no usas manto, entonces no estás en la iglesia de Dios. No es que si no te vistes como nos vestimos nosotros, tú no eres de Dios. No es que si tú no vives de la forma que nosotros lo vivimos, entonces tú no eres de Dios. Nos hemos hecho clasificadores, nos hemos hecho gente hipócrita, hermano. Y eso ha impedido avivamiento en nuestro país. ¿Por qué? Porque la gente quiere vivir de acuerdo a cómo es la mente de ellos. Yo pudiera preguntar ahora, ¿cuántos pastores de estos alrededores se han sumado para bendecir esta obra? ¿Cuántos pastores se han atrevido a poder venir a tocar esta puerta para decir, queremos bendecir esta iglesia, queremos apoyar esta iglesia? Y la gente vive en un aparente avivamiento, y avivamiento no ha habido. ¿Cuánta gente ha estado dispuesta para decir, vamos a marcar la diferencia? Porque como Dios es amor y Dios nos ha mandado a hacer amor, vamos a ir y vamos a llevar ¿qué? Una palabra, vamos a llevar víveres, vamos a llevar una bendición económica, vamos a tratar de bendecir, aunque no hablemos de que somos una iglesia, que estamos como hermanas, porque si tú no eres una filial de otro no te apoya. ¿Me entendió? Si tú no eres miembro de mi iglesia, yo no te apoyo. Y ese es un asunto que nos ha llevado a perder avivamiento en nuestro país. Cierto.
Muy O cierto. sea, la gente te va a ayudar o los pastores te van a bendecir si formas parte de la congregación o de la iglesia local donde tú puedas estar. Muy cierto. Pero yo admiro al pastor Gasparuti, aún viendo la necesidad que hay alrededor de este ministerio y llevando tamalitos a los borrachos en la calle, llevando un refrigerio a las personas en la calle, llevando una palabra de evangelismo donde ya la gente no quiere salir a evangelizar, llevando todavía la palabra que el sacerdote Esdras trajo al pueblo, todavía trayendo la voz de Dios en medio de una mortandad. Tal vez suene pesado lo que voy a decir, pero la peor mortandad no se está viviendo en la gente que no tiene a Cristo. La peor mortandad se está viviendo en la gente que tiene a Cristo hoy en día. Cierto. Esa es la peor mortandad. La gente que aparenta vivir en avivamiento es la gente que no vive en avivamiento. Avivamiento es marcar la diferencia. Cierto. Avivamiento es reconocer que nos equivocamos. Avivamiento es entender que debemos de romper muros que nos impidan poder tener una amistad y amarnos como hermanos, simplemente porque tú no vistas como yo visto y simplemente porque tú no te expreses como yo me expreso. Eso ha roto los avivamientos. Avivamiento es aquel que sabe que ha roto esquemas, ha roto todo lo que la gente quiso poner murallas. La gente quiso crear puertas en el cielo y las puertas ya están establecidas. Cierto. Vale nada más la sangre del Cordero para que el día de mañana estemos haciendo fila en el tribunal de Cristo y estemos todos juntos esperando los galardones. Pudo haber estado en una iglesia con diferente nombre, diferente congregación, pero ya estaremos juntos, hermanos, en el cielo. El día que tú rompas esos esquemas y esos muros, entenderás que es traer un avivamiento a tu vida. Cuenta el verso 10 de que Esdras les invitó a ellos a traer fiestas y comer grosuras. ¿Sabe qué era comer grosuras? Comer lo mejor. Amén. Pastor Gasparuti, si este año no ha sido muy bueno, este año sí fuimos criticados, fuimos señalados, fuimos acusados de decir, a ver qué iglesia satánica están poniendo ahí. Pero veo que ahí solo de negro visten. Amén. Fuimos señalados de todo, la gente le va a decir de todo. ¿Por qué? Porque la gente clasificó los que son de Dios y los que no son de Dios. Fuimos acusados de pervertir el evangelio simplemente porque no hablamos como ellos, ni nos expresamos como ellos se expresan. Pero aún en medio de eso, ¿sabe qué es lo que dice Dios en este mensaje? Lo que le dice Dios, preparemos grosuras, preparemos los mejores alimentos. Es decir, en el sentido, preparemos lo mejor, hagamos la mejor fiesta después de ser señalados. Sí, después de ser señalados. Después de vivir en medio de una mortandad que se vive. Sí, después de en medio de esta mortandad que se vive. ¿Sabe qué nos dice el Señor en esta noche? Hagamos la mejor fiesta. Amén. Si no tuvimos nuestro mejor año, el año hemos sido criticados, hemos sido señalados, hemos sido vituperados, escarnecidos, hablaron en contra de nosotros, hablaron en contra del ministerio, fuimos acusados de tantas cosas, está bien, pero aparte de eso, lo que Esdras le dio a entender al pueblo, así como nosotros lo hemos experimentado, es que preparemos nuestra mejor fiesta, preparemos nuestro mejor vestido, porque hoy comenzamos un aniversario. Venimos para celebrar, venimos para festejar, venimos para estar de fiesta en esta noche, venimos para poder sentir al Espíritu Santo en nuestra vida, hemos venido para poder emprender el mejor avivamiento. Hoy comienza un avivamiento y sé que este próximo año, aún esos muros que han permanecido en pie, habrán de caer como cayeron con el pueblo de Israel. Esos esquemas han de romperse y a lo mejor aunque haya habido necesidad en nuestro corazón, vamos a salir triunfantes de nuestras batallas. El año que viene venimos para pregonar que Dios ha de estar con nosotros. Vamos a dar pasos firmes, vamos a caminar seguros, que donde vayamos vamos a conquistar. ¿Por qué? Porque hubo un aceite fresco. Si el año que pasó fue duro, este año que viene va a ser mejor para vino nuevo. Este año que viene va a ser mejor. Este año que viene el evangelismo va a tener frutos. Este año que viene Dios va a empezar a obrar a favor de nuestra vida y a favor de aquellos donde como Esdras depositamos una palabra para traer avivamiento. ¿Me entiende, iglesia? No se trata de cantidades, se trata, hermanos, de una
calidad en nuestra vida de cómo buscar a Dios. Cierto. Si viste tú que el vecino te criticó, te dejó la basura ahí en la cuneta para que tú recojas la basura, recójala usted y tírela. Amén. Pero no se la tire de regreso al vecino. No, eso no. ¿Por qué? Porque nosotros estamos buscando vivir en el avivamiento. Y mientras muchos pretendan tener avivamiento, ellos viven mortandades en sus vidas. ¿Cómo traemos un avivamiento a nuestra vida? Primero, cuando hay arrepentimiento. Cierto. Tenemos grandes exponentes de la Biblia. Tenemos muy buenos predicadores que como nunca se arrepintieron, nunca experimentaron un avivamiento. Pero son buenos en la lectura para poderse expresar. Tienen una elocuencia tremenda. Saltan en los altares. Gritan en los altares. Son eufóricos en los altares. Tienen don de profecía en los altares. Hablan mucha lengua en los altares, pero no tienen un avivamiento. Cierto. ¿Me entendió? Cierto. Los dones no te van a hacer vivir en un avivamiento. El ser usado por Dios no te va a hacer vivir en un avivamiento. Cierto. ¿Sabes qué te hace vivir en un avivamiento? Sentir que debes de arrepentirte cada día. Amén. De reconocer que nos equivocamos. Cierto. La gente vive equivocada todo el tiempo y nunca se arrepiente. ¿Me entendió? Amén. Un corazón arrepentido está más cerca de la voz de Dios. Vuelvo a preguntar. ¿Será que podemos preparar fiesta nosotros en este año que viene? Amén. Aún en Amén. medio de todo, hermano Mauricio, y así, en medio del proceso donde no siento fuerza ni ganas de seguir adelante, así sin deseo de seguir adelante. Amén. Puedo preparar fiesta, sí, aunque no quiero, sí, ahí donde no quieres. Porque dice aquí la Biblia, hermano, que el gozo de Jehová es vuestra fuerza, en el verso 10. Amén. Si hay gozo en el corazón del hombre, en el corazón de la mujer, entonces podemos traer fiesta a nuestra vida. En Amén. medio de la enfermedad, si en medio de la enfermedad podemos traer gozo a nuestra vida. En medio del dolor, podemos traer en medio del dolor gozo a nuestra vida. En medio de los desafíos grandes que la vida nos presente, podemos traer nosotros fiesta a nuestra vida. Había algo por el cual Dios siempre había hablado al pueblo y a la nación de Israel. De nunca perder el gozo. Jamás. Tú puedes estar ahí con tremenda deuda, pero contento adorando a Dios. Amén. Tú puedes tener grandes desafíos en la vida, de problemas grandes. A lo mejor el día de mañana vuelvas nuevamente a entender y a decir, Dios mío, mañana vuelvo a la realidad de la vida. Tengo que ir a enfrentarme con grandes cosas que yo enfrento constantemente. Pero si está Dios ahí y depositó gozo para tu vida, entonces tienes alguien que pueda solucionar Amén. tus problemas, tus situaciones duras o los procesos que puedas atravesar. ¿Quieres tener un avivamiento en tu vida? Empecemos primero con el arrepentimiento. Empecemos a reconocer. Tenemos que empezar a tratar a nuestro corazón que en verdad se equivocó, para que éste pueda gemir y que pueda llorar delante de Dios. Ahí donde el corazón llora es donde ahí el corazón reconoce de que no puede hacer nada sin el Señor. ¿Me entendió? Amén. Quiero invitarle a ponerse en pie. Vamos a darle gracias a Dios. Queremos agradecer a Dios. Ahí donde está. Quiero invitarle a que usted pueda centrarse en el Señor y decirle, Señor, reconozco que a lo mejor estoy atravesando desiertos en mi vida. Reconozco que a lo mejor este año que ha pasado ha sido duro, la carga ha sido grande y ha sido difícil soportar el peso que he tenido. Padre, pero creo de que hoy es tiempo de hacer fiesta porque estamos en nuestro primer año. Y este primer año, hoy estamos inaugurándolo en victoria y sabemos que habremos de traer los mejores vestidos. Haremos la mejor fiesta, Señor, espiritual. Vamos a adorarte más que nunca, Señor. Habremos de cantarte con el corazón. Habremos de traer todo lo oculto a la luz a ti, Padre amado, para que tú extiendas un perdón para nuestra vida y que podamos vivir con ese arrepentimiento que el pueblo de Israel experimentó. Ahora te pedimos que traigas a nosotros la fuerza que nos está haciendo falta
que traigas a nosotros, Señor, ese deseo que nos está haciendo falta de seguir adelante. Padre, aquellos que se encuentran desanimados o aquellos que se sienten al borde de un colapso en su vida, aquellos que pensaron abandonar un ministerio, aquellos que pensaron en abandonar el proyecto que tú has depositado, porque a lo mejor todavía no ha sido el tiempo de poder ver claro, Señor, como muchos a lo mejor lo han experimentado y lo han visto. Padre, a lo mejor el trato que tú has tenido con nosotros ha sido un trato distinto al trato que los demás han vivido. Padre, pero aún así en medio de un colapso terrible de nuestra mente, aún batallando contra este enemigo de la mente, Señor, queremos seguir creyendo que tú harás con nosotros el mejor avivamiento de nuestra vida. Y sabemos que ese avivamiento, Señor, hoy estamos rompiendo, Padre eterno, muros, estamos cruzando muchas murallas, Señor, que nos han impedido poder comenzar a recibir. Señor, yo levanto una petición para esta iglesia Vino Nuevo, para cada oyente, Señor, que a través de las redes sociales todos los días de servicio se conectan para ser bendecidos a través de una palabra, a través de esta iglesia, Señor. Padre, pedimos por cada miembro de esta iglesia, por cada niño, por cada adulto, por cada joven, por cada anciano. Padre, pedimos por la vida de la familia pastoral. Padre amado, por la esposa del pastor Gasparuti. Padre amado, por favor te pedimos que sea usted trayendo Cristo de gloria un año, Señor, nuevo, Padre amado. Un año, Señor, nuevo ministerialmente, donde esta iglesia Vino Nuevo habrá de poder recibir y de conquistar por lo que el año, Señor, que acaba de pasar ellos trabajaron. Señor, que este año sea un año de empezar a ver los frutos, que se pueda empezar a disfrutar la cosecha, Señor, de la siembra que se hizo en el año que acabamos de pasar. Por favor, te lo pedimos, Señor, porque sabemos que tú eres bueno y tú eres hermoso cuando tú actúas y tú eres fiel. Tú eres bueno con cada uno de nosotros mientras la iglesia ora. Usted siga orando ahí con su Dios y dele gracias a Dios. Siga orando y siga dando gracias a Dios ahí donde está. Dígale al Señor: Señor, bendíceme y ayúdame, Cristo de gloria. Padre, bendice la vida del pastor Gasparuti, Señor. Bendícelo y llénalo de ti, Padre, constantemente. Obra en su vida, Señor. Por favor, te pedimos que tú lo bendiga, Cristo de gloria. Padre, por favor, obra en su vida. Voy a depositar esta palabra, Señor, en las manos de nuestro hermano pastor Gasparuti. Padre amado, que tú, Cristo de gloria, habrás de traer los frutos de la siembra de este año que pasó. Así como el sembrador, Cristo de gloria, trabaja para que en el campo pueda haber un fruto. El sol pudo haber sido muy duro, Señor, y fuerte. Padre amado, a lo mejor el sol pudo haber roto incluso hasta las vestiduras, porque el calor era insoportable. Padre amado, a lo mejor hubo un cansancio en medio de la tierra, porque nos enfrentamos a mucha tierra que tenía espinos, Señor, muchos pedregales, Cristo de gloria, y los caminos no fueron fáciles. Padre, pero deposita esta palabra en la vida del pastor Gasparuti, Señor, para que sea usted el que le pueda fortalecer para empezar a recibir los frutos de la cosecha que se viene para este año. Frutos, Padre eterno, en esta cosecha, Señor, que sé que la parte económica, Señor, será una bendición abundante para su vida. Señor, donde aún en los proyectos, Padre amado, y cada propósito destinado en el corazón del pastor, Padre, tú los harás poder, Padre eterno, germinar y crecer. Padre, tú harás que multipliquen, Padre eterno, en sus bolsillos también, Padre amado. Porque cuando no ha habido, Señor, tú eres el que lo has fortalecido, Cristo de poder. Señor, así te pedimos también, Padre de gloria, porque tú bendigas en esta iglesia, Señor, con cada miembro, Padre eterno. Dios, esas nuevas almas que se han de incorporar en este año que viene, Señor. Hoy es una inauguración de la fiesta, Señor, para todo este año. Este año que viene será un año de fiesta, porque es tiempo de poder recoger, de poder ver que en los graneros, tanto las almas, Señor eterno, han de verse, Cristo de gloria. Padre, por favor, así también, Cristo bendito, te pedimos porque tú bendigas, Padre amado. Señor, yo puedo ver esta iglesia Vino Nuevo, Señor eterno, con un equipo nuevo, Señor.
Porque haya, Padre eterno, cada cosa en su lugar establecida como tú has puesto en el corazón del pastor. Padre, por favor, te lo pido que tú obres en su vida y que tú lo puedas bendecir. En tu nombre te lo pedimos, Cristo de gloria. Ponga siempre ese aceite fresco en su vida, Señor, y fortalécele. Fortalece a este hombre, Señor eterno, cansado de trabajar en todo este año, Padre de gloria, que no ha sido nada fácil. En tu nombre, Cristo de poder, lo creemos, Padre eterno, y sabemos que cerramos un año duro, Señor, pero tú vas a bendecirlo, y lo creemos en tu palabra, de que tú has de seguir obrando y bendiciendo, Cristo de poder. Gracias, Cristo de gloria, por ser un Dios fiel con cada uno de nosotros, por obrar, Padre eterno, por bendecir, Padre eterno, esta familia, Señor, que apoya, Padre amado, a esta congregación. Por favor, bendice a estos niños. Bendice, Padre eterno, a mis hermanas presentes, Padre bendito, que constantemente, Señor, vienen para recibir una palabra en este lugar. Bendecimos este lugar, Cristo bendito, y te pedimos a ti que sea usted siempre trayendo, Señor, lo necesario a cada uno de los corazones. Padre, por favor, fortalece, bendice, obra constantemente y llénanos cada día de ti. Por tu palabra, porque tu palabra es verdad y tiene la autoridad necesaria para poderla creer. Gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Cristo de poder. Amén, Señor, y amén. Recibe esta ofrenda de palmas de tu pueblo, Señor, en esta hermosa noche, Cristo de gloria. A su nombre, iglesia, y a su pueblo.